Estoy en comunicación con el expresidente del Tribunal Constitucional de la República del Perú, el doctor Ernesto Álvarez Miranda. Ernesto, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Hay un tema que preocupa a la comunidad internacional y desde luego al Perú, que es la persecución política que le están haciendo al expresidente constitucional del Perú, Manuel Merino de Lama. ¿Qué opinas al respecto? Es una cosa sumamente delicada y preocupante. No es la primera vez que un adversario político es objeto de una persecución. El problema, no solamente de que el Estado de Derecho está comprometido, no solamente que la Administración de Justicia no está actuando con autonomía y con independencia del poder político, sino que esencialmente en este caso se podría estar eh, penalizando la actuación política misma de cualquier gobernante, de cualquier ministro, no solamente en el pasado, sino en el futuro. O sea, esto puede sentar un mal precedente. Definitivamente, porque es la fiscal de la nación, o sea, la fiscal más importante del país, la que denuncia a un expresidente, a un ministro del Interior y al presidente del Consejo de Ministros por omisión de cuidado, omisión de no haber tomado las previsiones necesarias para que cualquier manifestación en su contra, sea pacífica, sea violenta, etcétera, no arroje un saldo de víctimas humanas. Obviamente nadie quiere que ninguna persona salga dañada, más aún cuando se trata de ejercer la libertad de expresión. Pero en este caso puntual, Merino había asumido la presidencia de la República de acuerdo a normas constitucionales expresas, a una votación del Congreso de 2/3 que declara procedente la vacancia por incapacidad moral permanente del expresidente Vizcarra en vista de un cúmulo de indicios de ilícitos penales. El problema está en que Vizcarra tenía un gran apoyo popular, un significativo apoyo popular, aproximadamente reales de un 48 a Más 55% que de popular, la se podría población. decir que tenía respaldo mediático debido al Por apoyo eso social. mismo, porque él había invertido dinero de los impuestos en subsidiar a la prensa privada, a la prensa particular, que dependía del avisaje de la publicidad estatal. Por tanto, esos medios han manejado o manejaron de una manera muy efectiva la buena imagen de Vizcarra, a pesar de los serios errores cometidos en pandemia que ocasionaron miles de muertos adicionales a los que debió haber existido, como en cualquier otro país. El Perú fue catalogado por diversos medios, por diversas publicaciones, como el país que más muertos había tenido proporcionalmente a su población. ¿Y cómo se entiende El que la mal fiscal manejo de de la la pandemia, Nación no denuncia a Vizcarra, que claro, ocurrió muertos durante su gestión, o a Sagasti, que ocurrieron muertos durante las marchas y, agrarias en el norte y en el y sur? además, lamentablemente en Latinoamérica, no es raro que las protestas de carácter popular, de carácter comunal, de carácter étnico, terminen con algunos muertos, porque hay grupos interesados que se infiltran o que dirigen las mismas marchas o las mismas manifestaciones en distintos lugares, en la selva, en la sierra, en la costa, y ellos mismos propician la violencia. Una cosa es la manifestación eh, que se ejerce en libertad a favor o en contra de un acto político, de un político, Que está garantizada por pero la Constitución, termina, además. claro, pero termina siempre degenerándose por obra de encapuchados, por obra de gente con pasamontañas, con mochilas, con petardos de dinamita o con armas que atacan a la policía de manera expresa, planificada. Por tanto, ningún ministro, ni menos el presidente de la República, puede ser acusado de no haber
digamos, de no haber previsto una situación de violencia. Ernesto, ¿qué es exceso En el uso de la la fuerza, restricción, exceso de la fuerza, esto que dice la fiscal de la Nación? ¿Cuáles son los parámetros legales para saber si hubo exceso o no? el exceso del uso de fuerza depende de una interpretación que el órgano jurisdiccional pueda realizar. Exceso del uso de la fuerza podría ser el empleo de gas lacrimógeno, pero depende de la circunstancia. Si hay una manifestación de madres de víctimas del terrorismo, ¿no es cierto? Son señoras y de pronto se arroja una bomba lacrimógena, ese es un uso excesivo de la fuerza porque son señoras mayores que están con su pancarta en forma pacífica. O sea, estas figuras no se pueden contemplar a las marchas de noviembre del año pasado. No, Uso porque excesivo. comenzaron como una expresión de muchos estudiantes que de buena fe eh, no habían comprendido los alcances constitucionales que había significado el cambio de gobernante. Y marcharon, pero marcharon durante el día. En la noche es que se producen los hechos violentos y en algunos videos se observa a una de las víctimas manejando petardos y manejando aparentemente fuegos artificiales O las de, famosas armas hechizas, como se dice. así es, de un tamaño grande, no se percibe bien claro en el video. Hay fuego que sale de sus manos, aparentemente hay una especie de arma, una especie de elemento de fuego, y no se aprecia, lamentablemente, porque desaparecieron los videos de la Municipalidad de Lima, desaparecieron los videos. Y el mismo alcalde informó de que esas cámaras estaban funcionando, pero que no había los videos, no los habían encontrado. Por tanto, nunca se supo si efectivamente O sea, estas podría personas, haber una complicidad de la Municipalidad de Lima, de Jorge Muñoz. no exactamente de la Municipalidad de Lima, porque no hay que cometer el error que está cometiendo la fiscal de la Nación. O sea, no es que el alcalde haya ordenado, sino que algún funcionario, posiblemente de izquierda, enemigo político de Merino, está propiciando de que a estas dos personas, primero, se las tenga como héroes. Segundo, no se tome en cuenta en ninguna publicación de los antecedentes policiales de estas dos personas, que ya no se mencionan porque ya fallecieron, pero en realidad no son dos estudiantes bien intencionados que promueven libertad y democracia, o sea, lo contrario. Y no se hicieron pruebas, por ejemplo, de absorción atómica para saber si estos habían participado en las protestas ya violentas de la noche con armas de fuego. Fueron solicitadas por los abogados de los investigados, pero el juez no accedió. Entonces ya hay una actitud sospechosa pretendiendo no solamente castigar a Merino, no solamente castigar a quien fue elegido durante 5 días presidente del Consejo de Ministros y obviamente no tenía dominio de la situación, posiblemente no sabían ni los nombres de los jefes policiales, recién había asumido el cargo, es un abogado conocido de un estudio reputado que no tiene nada que ver con la fuerza pública. Pero aparentemente lo que se quiere no es solamente perjudicarlos, sino amedrentar a la oposición. ¿Cómo se puede hacer Amedrentar, para que cesen estas persecuciones políticas? bueno, en primer lugar, en el gobierno y en el poder real, efectivo, tienen que estar aquellas personas que han sido elegidas para ello. Y en el Perú ejerce poder real personas y organizaciones que no han sido elegidas y que no se presentan a elecciones, sino que más bien, bajo la figura de las ONGs, captan fondos de ayuda al Perú, a la sociedad peruana, que, que de buena fe se envía al Perú, pero a través de estas organizaciones que hacen su propia agenda de grupo, una agenda política, una agenda social, y posiblemente estas personas manejen
no solamente a jueces supremos, a fiscales supremos, sino también a personas vinculadas a funcionarios de organismos electorales, en parte policía, porque todos ellos de alguna manera le deben el cargo a estas organizaciones que ejercen poder o tienen audios o videos de inconductas o posibles conductas legales, pero que bajo el impulso malicioso de estas personas puede afectar a sus carreras. Como ya se ha demostrado, por lo menos hay un fiscal supremo que fue prácticamente emparedado sin que se demuestre realmente la comisión de un delito. Y no solamente fue defenestrado de su cargo, sino que está con procesos penales, está perseguido, un cúmulo de procesos penales. Por tanto, normalmente nadie quiere enfrentarse a alguien poderoso que ejerce que puede ejercer el control y destruir la trayectoria, el prestigio personal de muchas personas que han trabajado durante toda su vida para tener ese prestigio. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país, y yo temo de que a falta de una clase política experimentada, treja, madura, que enfrente la situación, justamente por la disposición ratificada en un referéndum manipulado, hecho por Vizcarra, tenemos de que en el Perú no se puede reelegir un parlamentario. Entonces, los anteriores y los actuales parlamentarios son personas bien intencionadas, de distintas corrientes políticas, pero que en un 95% no tienen experiencia política y están pensando necesariamente en qué van a hacer después que concluya su mandato parlamentario, porque aunque sean unos excelentes parlamentarios, con respaldo popular, no van a poder presentarse a las siguientes elecciones. De forma tal que no carecen de cualquier seguridad, de cualquier estabilidad, de cualquier posibilidad de renovar el mandato, la confianza ciudadana con sus electores, y el Perú decente, el Perú moral, el Perú ético, está en manos de gente sin perjuicios, que ejerce un poder indebido y que solamente va a poder ser enfrentada posiblemente desde el Congreso. Muchísimas gracias, Ernesto. Que viva el Perú. Ojalá, y que viva América Latina libre, democrática, en la cual predomine un manejo eficiente de la economía en beneficio de todas las personas. Muchas gracias por la invitación.